La historia está llena de momentos que parecen haberse escrito con tinta de misterio, y pocos episodios resultan tan intrigantes como el asesinato de Julio César. ¿Qué fuerzas realmente se movieron tras aquella conspiración? ¿Fue un acto desesperado para salvar a Roma o una traición impulsada por ambiciones personales? Hoy, aquí, nos adentraremos en uno de los crímenes más famosos de la humanidad, un suceso que cambió el curso de la historia y dejó una cicatriz en el corazón de Roma. Desde las extrañas premoniciones que marcaron los días previos hasta los ecos que aún resuenan en nuestra cultura, exploraremos cada rincón de esta encrucijada histórica. Pero, como siempre, cada respuesta nos llevará a nuevas preguntas, porque tras cada hecho conocido late el pulso de lo desconocido. Abróchense los cinturones, amigos, porque esta noche viajaremos al epicentro de un complot que nos recuerda que incluso los grandes, a veces, no ven venir el golpe. ¿Están preparados? Pues comencemos. Misterio 1. Los motivos reales tras el asesinato. La versión oficial sobre el asesinato de Julio César, ocurrida el 15 de marzo del año 44 a.C., apunta a que los senadores conspiradores, liderados por Bruto, Casio y otros, temían que César se convirtiera en rey, destruyendo la República Romana. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan si esta era la única razón. César, al tiempo de su muerte, ya había acumulado un poder sin precedentes, pero también había realizado reformas que beneficiaban a los estratos más bajos de la sociedad romana, desafiando los intereses de las élites senatoriales. ¿Fue realmente una lucha por la preservación de la República o un movimiento desesperado por preservar los privilegios de una clase social? Las cartas y documentos posteriores sugieren que muchos de los senadores conspiradores tenían motivos personales, desde venganzas por pérdidas políticas hasta odios acumulados por la arrogancia y ambición de César. Misterio 2. La implicación de Cleopatra. Uno de los aspectos más intrigantes de este caso es el papel, directo o indirecto, que pudo haber jugado Cleopatra, la reina de Egipto y amante de Julio César. En aquel momento, Cleopatra estaba en Roma, instalada en una villa propiedad de César, lo que provocaba un enorme descontento entre la aristocracia romana. La relación entre ambos no solo era vista como una amenaza a las costumbres tradicionales romanas, sino como un posible peligro político, pues César había reconocido públicamente a Cesarión, el hijo que tuvo con Cleopatra, como su heredero. ¿Fue esta cercanía un detonante más para los conspiradores, temiendo que Egipto se convirtiera en un aliado demasiado poderoso? Algunos textos antiguos sugieren que Cleopatra pudo incluso haber tenido conocimiento previo del complot y eligió no intervenir para proteger sus propios intereses en caso de que César cayera. Si estás disfrutando de este vídeo y quieres seguir explorando misterios históricos con nosotros, no olvides suscribirte, darle a la campanita y dejarnos un comentario. Es la mejor forma de apoyar este canal y ayudarnos a crecer. Gracias. Misterio 3. Las profecías y advertencias ignoradas. Uno de los elementos más inquietantes de la conspiración contra César son las numerosas advertencias que recibió antes de su asesinato. La más famosa es la profecía del vidente Espurinna, quien le advirtió que tuviera cuidado con los idus de marzo. Además, según relatos de Suetonio, la esposa de César, Calpurnia, tuvo un sueño perturbador en el que veía a su marido morir ensangrentado en el Senado. Incluso en la mañana de su asesinato, César recibió una carta de Artemidoro, un profesor de filosofía griego, que contenía los nombres de los conspiradores y detalles del plan. Sin embargo, decidió ignorarla, atribuyéndola a paranoia infundada. ¿Fue la arrogancia de César lo que lo llevó a desestimar todas estas señales, o había una confianza excesiva en que su poder lo hacía invulnerable? Misterio 4. Traición o lealtad mal entendida. La figura de Marco Junio Bruto, uno de los principales conspiradores, ha generado controversia durante siglos. Según Plutarco, César consideraba a Bruto casi como un hijo y llegó a perdonarlo en múltiples ocasiones, incluso cuando Bruto luchó en el bando opuesto durante la guerra civil contra Pompeyo. La famosa frase «tú también, Bruto», simboliza esta traición. Sin embargo, hay quienes sugieren que Bruto no actuó por odio o ambición, sino por un idealismo político. Influenciado por filósofos estoicos, Bruto podría haber creído que estaba sacrificando su relación con César para salvar a Roma. Pero, ¿fue realmente un acto noble o simplemente un pretexto para justificar una conspiración de poder? Misterio 5. El papel de Marco Antonio. Marco Antonio, fiel aliado y amigo de Julio César, es otra figura envuelta en sospechas. Aunque fue uno de los principales beneficiarios políticos tras la muerte de César, su ausencia durante el asesinato resulta desconcertante. Antonio había sido distraído por uno de los conspiradores, Trebonio, justo antes de que César entrara en la curia de Pompeyo, donde se llevaría a cabo el ataque. ¿Fue esta distracción un simple error de cálculo por parte de Antonio, o podría haber sabido más de lo que aparenta?
Algunas teorías especulan que Antonio podría haber permitido que el complot avanzara para consolidar su propio poder, aunque nunca hay pruebas concluyentes para apoyar esta idea. Misterio 6. La ubicación del asesinato y su simbolismo oculto. El asesinato de Julio César tuvo lugar en la Curia de Pompeyo, un edificio emblemático cargado de simbolismo político y personal. Los conspiradores eligieron este lugar deliberadamente porque Pompeyo Magno, antiguo aliado y luego enemigo de César, había sido un símbolo de la república que César había debilitado. La leyenda dice que César murió a los pies de la estatua de Pompeyo, como si este rival derrotado hubiera sido el testigo final de su caída. Además, el lugar también reflejaba una crítica velada al poder acumulado por César, ya que era un espacio asociado con las viejas tradiciones republicanas. Históricamente, la elección de la curia tenía ventajas prácticas. Al ser un lugar cerrado, los conspiradores podían controlar el entorno, limitando el riesgo de interferencias externas. Sin embargo, la carga simbólica fue quizás incluso más poderosa, enviando un mensaje de justicia histórica, aunque su impacto final llevara a consecuencias muy diferentes de las planeadas. Misterio 7. ¿Cuántos conspiradores participaron realmente? La lista oficial de conspiradores incluye a más de 60 senadores, pero la cifra exacta de participantes sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Entre ellos destacan nombres como Bruto, Casio y Décimo Bruto, los cabecillas más reconocidos. Sin embargo, los relatos de la época dejan abierta la posibilidad de que otros individuos importantes, aunque no registrados formalmente, estuvieran involucrados en el complot o tuvieran conocimiento previo de él. Por ejemplo, se ha especulado que figuras como Cicerón estaban al tanto, aunque no participaron directamente. También hay discusiones sobre la participación de guardias o esclavos de los conspiradores, que podrían haber facilitado la logística del asesinato. Si bien los conspiradores proclamaban que actuaban por el bien de Roma, la cantidad de personas implicadas muestra que no era solo una cuestión de ideales. Muchos tenían motivaciones personales, como resentimientos o ambiciones políticas. Misterio 8. El papel de Décimo Bruto en la traición. Si bien Marco Junio Bruto es el nombre más asociado con la traición, el rol de Décimo Bruto fue fundamental para el éxito del complot. Décimo era un aliado cercano de César, alguien en quien éste confiaba plenamente, e incluso le había nombrado en su testamento. Fue Décimo quien persuadió a César para asistir a la sesión del Senado ese fatídico día, pese a los múltiples presagios y advertencias que había recibido. Algunas fuentes históricas afirman que César dudó mucho en acudir, pero fue la insistencia de Décimo, disfrazada de lealtad, lo que selló su destino. Esto plantea la pregunta: ¿qué llevó a Décimo a traicionar a su benefactor? Algunos historiadores apuntan a la influencia de Casio, que utilizó promesas políticas para atraerle al complot. Otros creen que fue la envidia hacia el favoritismo que César mostraba hacia Marco Antonio y Octavio. En cualquier caso, sin la traición de Décimo, el plan probablemente habría fracasado. Misterio 9. Las advertencias y presagios que ignoró César. La historia del asesinato de César está plagada de presagios que, de haber sido atendidos, podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos. El más conocido es la advertencia del adivino Espurinna, quien le dijo a César que tuviera cuidado con los idus de marzo. También está el sueño premonitorio de Calpurnia, su esposa, quien le rogó que no acudiera al Senado ese día. Incluso se dice que hubo un mensaje secreto entregado a César en el camino a la curia, advirtiéndole del complot, pero que él no llegó a leer. Estos detalles añaden un aire de fatalidad al evento, como si el destino estuviera sellado de antemano. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que César, al ignorar estas advertencias, estaba demostrando su confianza en su propia inmortalidad política y militar. ¿Fue una tragedia inevitable o un acto de arrogancia que lo llevó a su caída? Misterio 10. Las consecuencias políticas inmediatas del asesinato. El asesinato de César provocó una reacción en cadena que transformó por completo el panorama político de Roma. Los conspiradores esperaban que su muerte restableciera la República, pero subestimaron el impacto que César había tenido en el pueblo y en el ejército. La ira popular desató disturbios en las calles de Roma, y figuras como Marco Antonio y Octavio aprovecharon el vacío de poder para consolidar sus propias posiciones. En lugar de debilitar el legado de César, su asesinato lo elevó a la categoría de mártir y precipitó el fin definitivo de la República. Además, las luchas internas entre los conspiradores y la falta de un plan claro para el futuro de Roma demostraron que el asesinato fue más un acto de desesperación que una estrategia calculada. Este episodio no solo marcó el final de una era, sino que puso de manifiesto cómo las decisiones políticas impulsadas por el miedo pueden desencadenar consecuencias imprevisibles y devastadoras. Y así, amigos, llegamos al final de esta fascinante travesía por los misterios que rodean el asesinato de Julio César.
Un acto que fue mucho más que un simple magnicidio, porque en ese momento, sobre el mármol del Senado romano, no solo caía un hombre, sino también los sueños, las ambiciones y los temores de toda una era. Los idus de marzo no solo marcaron el fin de César, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que transformaron la República en un imperio, dejando a Roma atrapada en un destino que, tal vez, ni siquiera sus propios conspiradores imaginaron. Pero, ¿fue realmente una traición por el bien de la República? ¿O acaso los cuchillos que se alzaron contra César fueron movidos por la ambición, los celos y las ansias de poder de sus supuestos defensores? ¿Y qué hay de esos presagios y advertencias, los augurios que parecen haber querido detener lo inevitable? La historia, como siempre, deja cabos sueltos. Cabos que nos llevan a cuestionarnos una y otra vez hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y hasta qué punto las fuerzas que nos rodean, a veces políticas, a veces casi místicas, moldean nuestras decisiones. Quizá, al final, Julio César era consciente de su propia grandeza, de que estaba destinado no solo a cambiar Roma, sino también a dejar un legado inmortal. Y tal vez por eso avanzó ese fatídico día hacia su final sin dar marcha atrás, sabiendo que su nombre sería recordado por siempre. Porque, al igual que muchos de los grandes misterios de la humanidad, el suyo no reside únicamente en los hechos, sino en las preguntas que dejó tras de sí. Gracias, como siempre, por acompañarme en esta aventura. No olvides suscribirte al canal, porque lo que viene será igual de fascinante. Nos vemos en el próximo viaje, aquí, donde las preguntas son tan importantes como las respuestas.